Y voy a pedir que se vaya al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a estar meditando hoy ahí en Éxodo 20. Y solo vamos a tocar, hermanos, los primeros 2 versículos de Éxodo 20. Usted dirá, hermano, pero solo 2 versículos. ¿Y qué podemos encontrar en 2 versículos? Pues lo animo a estar atento al mensaje del Señor. Como anécdota, hermanos, o como un símil o comparación, el ser humano viene a ser como barro. La palabra del Señor lo dice, que somos barro. Adán significa tierra roja, viene de Edom. Entonces, ciertamente del polvo fuimos creados, del polvo fuimos moldeados, hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? Que el hombre se amolda o se acomoda a muchas situaciones del mundo. Ahora, ¿será esto, hermanos, la voluntad de Dios? ¿Será esto el plan de Dios para con el hombre? Que nosotros nos amoldemos a los rudimentos de este mundo. El apóstol Pablo dijo en Romanos, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Hermanos, aunque somos barro, estamos en las manos del alfarero. Así que yo le pido a usted el día de hoy, con toda reverencia, que se amolde a la palabra del Señor y al mensaje que vamos a escuchar. Vaya a Éxodo 20 entonces, versículo 1 y 2. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oremos. Padre Celestial, Señor, ya hemos orado por tu mensaje, Señor, por tu palabra aquí expuesta, Señor. Padre, encomiendo mi vida a ti, Señor, a tu siervo. Sé que estoy enfermo, Señor, tocado en mi salud, pero tú, Señor, es el que me vivifica, Señor, y el que me da la fuerza, Señor, el sustento para pararme delante de ti, Señor, aquí delante de mis hermanos. Padre, si estoy aquí, Señor, es por el gozo que he encontrado en tu palabra, Señor. Y no me puedo quedar callado, Señor. Debo transmitirlo a la iglesia, Señor. Porque así como fui edificado en tu palabra, Señor, de esta misma manera, el día de hoy, edifica a tu iglesia por lo que tu siervo va a hablar, Señor. Padre, y si yo toco algún punto de tu ley en mi pensamiento, Señor, repréndeme, Padre. Señor, tu palabra dice que tú no darás por inocente a aquel que tomare tu nombre en vano. Ayúdame, Padre, a poder presentar con reverencia este mensaje. Y ayúdanos a nosotros, a los demás aquí presentes, a poder tener reverencia delante de un Dios santo. En el nombre de Jesús encomendamos este mensaje, Señor. Toca los corazones. Tú que eres el alfarero, Señor. Muévete, Señor, en los vasos de misericordia. Y trae honra, Señor, a tu pueblo, al cual escogiste, Señor, para la tierra prometida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de una serie de temas durante, no sé cuántos domingos nos va a llevar, pero va a ser una serie de sermones. Y en esta ocasión yo quiero iniciar con esta parte, con la introducción a lo que sería el decálogo del Señor, conocido como los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos son las leyes que Dios entregó a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Para referencia tenemos Éxodo 20 del 1 al 17. Usted puede ver ahí las 10 leyes que el Señor presenta a su pueblo. Y constituye, hermanos, ahí un pacto con su pueblo, el Señor. Teológicamente se conoce el nombre de este pacto como el pacto mosaico, siendo Dios quien establece su pacto con Israel usando a Moisés como mediador. Pero fíjese que este pacto difiere a los pactos anteriores, al pacto de obras con Adán y Eva, al pacto de Abraham y al pacto de Noé. ¿Y por qué difiere, hermanos? Porque el Señor en estos pactos anteriores hablaba directamente a un individuo. En el pacto mosaico, el Señor habla ahora a su pueblo como pueblo escogido. Ya no se revela solo a un mediador,
sino que se revelará a todo el pueblo completo. Estos mandamientos también, hermanos, son conocidos bajo el tema que estaremos tocando el día de hoy, la ley moral de Dios. ¿Y por qué se llaman la ley moral de Dios? Bueno, porque son los principios éticos, revelados y espirituales, hermanos, por el mismo Dios para con su pueblo, para que este pueblo aprendiera a conducirse y a vivir de tal manera que agradara a la santidad del Señor. Oiga bien, que agradara a la santidad del Señor. Entonces, estos 10 mandamientos o esta ley moral reflejará entonces o refleja el carácter de Dios en un mundo caído. Para eso, hermanos, vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos. Y el punto número 1 que quiero que usted vea hoy y que podamos analizar y estudiar a través de la palabra es que la ley revela el carácter y la voluntad de Dios. Vámonos de vuelta entonces a Éxodo 21. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y lo vamos a dejar hasta aquí ahorita. ¿Quién es el que está hablando, hermanos? ¿Y qué está hablando? Y habló Dios estas palabras diciendo. Ciertamente Él empezará a mostrar el decálogo y luego por Moisés el oráculo de la promesa que Dios establece para con su pueblo en este pacto mosaico. Pero Dios está dando una ordenanza, hermanos, está hablando al pueblo, pero para que antes el Señor hable todas estas palabras que Él está diciendo, tuvo que haber dicho otras palabras anteriormente. Y Dios mismo entonces habló directamente a su pueblo, y esta vez sin necesidad de un mediador, mostrando su carácter, sobre todo, hermanos, santo, soberano y verdadero. Como les dije, antes de ese acontecimiento, Dios estableció ciertas palabras para con Moisés y que Moisés las dirigiera a su pueblo. Dios mandó entonces a Moisés al pueblo a que se preparara y que siguiera una serie de directrices para poder acudir a la reunión santa. Si usted no había visto esto, hermanos, le animo a que lea Éxodo 19 y se dará cuenta que esta es la convocatoria santa del Señor. No sé si todos ustedes vieron el anuncio que se presentó en redes sociales invitándolos al culto del día de hoy. Y en anuncios anteriores hemos invitado a la iglesia a la reunión santa del Señor. Mi pregunta es, hermanos, ¿se ha preparado usted para la reunión santa del Señor? ¿Sabía que hay directrices para presentarse a la reunión santa del Señor? Veamos entonces lo que dice Éxodo 19:9. Y vaya ahí a su Biblia. Espero que haya traído su Biblia, hermanos. La herramienta de guía, la ley del Señor, porque nos estaremos conduciendo por ella para que veamos qué es lo que el Señor está hablando. Éxodo 19:9. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga. Escucha bien, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean. ¿Para qué? Para siempre. Vea para qué es entonces la revelación del Señor en el decálogo de los 10 mandamientos, en la ley moral, para que el pueblo de una vez crea para siempre. ¿Y por qué, hermanos, de una vez para siempre? No creían al mediador que Dios proveía al pueblo. Ciertamente estos habían dudado de lo que Noé había dicho acerca del diluvio. Dudaron muchos y muchos se perdieron. Pero el Señor apartó a un remanente fiel para que de eso viniera la promesa. Y de aquí viene Abraham. Y Abraham, hermanos, fue considerado el padre de muchas naciones por pacto perpetuo con el Señor. Pero muchos se alejaron también de la palabra de Abraham y han caído, hermanos, en el olvido de la ley y estatutos del Señor. Por eso el Señor se dirige a Moisés en esta ocasión y le dijo: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean de una vez para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Estas instrucciones, hermanos, que Moisés da, usted puede ver en los versículos ahí 16, por ejemplo, dice: aconteció al tercer día,
Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte. Pero ¿qué pasó antes de que viniera la espesa nube? A lo que me refería, la preparación del pueblo, hermanos. ¿Cómo nos hemos preparado o cómo se preparó el pueblo? Bueno, lea entonces lo que dice ahora Jehová a Moisés en el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y vea lo que dice, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados al tercer día, porque Jehová descenderá y lo verá todo ojo y todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. ¿Qué pasará si tocaran los límites? Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Estamos en Éxodo 19, hermanos. Y estoy en el versículo 12 ahorita. Y mire, y no lo tocará mano, porque será será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Hermanos, vea qué importante es presentarse con reverencia y sobre todo con santidad. El Señor le dijo a Moisés: ve y dile al pueblo que se prepare. Y por 3 días, o 2 días, perdón, y al tercer día será la reconvocatoria. Pero en esos 2 días, ¿qué iba a hacer el pueblo, hermanos? Lavará sus vestidos. Serán santificados. Incluso dice más adelante, usted puede seguir leyendo: aún los sacerdotes serán santificados, y mándales que no toquen a sus mujeres, porque santa es la reunión del Señor. Hermano, ¿se da cuenta qué gravedad es estar delante de la santidad del Señor indignamente? Solo póngase a pensar qué será entonces participar de la cena del Señor indignamente. ¿Qué será venir a la iglesia y estar en el mensaje y estar más concentrado en otra cosa? Eso es indignamente delante de la santidad del Señor. Dice que cualquiera que tocare los límites de su monte, de cierto morirá. ¿Hay límites, hermanos, el día de hoy? Claro que sí. Usted no puede venir a hacer un escándalo hoy aquí. Debe de venir y mostrar reverencia. Y espero que haya traído sus mejores galas, pero sobre todo la mejor gala en su corazón, apartado para escuchar el mensaje del Señor. La santidad de Dios, hermanos, es un asunto serio, es un tema delicado. Dios estableció condiciones para que el pueblo no pereciera al recibir su palabra. Eso nos confronta el día de hoy, hermanos. ¿Cómo nos preparamos hoy entonces? De vuelta a la pregunta, para recibir el mensaje del Señor. ¿Cómo nos preparamos? ¿Nos preparamos para escuchar su palabra con reverencia o lo tomamos con ligereza? Y quiero contarle una anécdota, hermanos. Y más que anécdota, testimonio. Llevo más o menos un mes estudiando este pasaje para poder presentarlo a ustedes y de la manera más resumida y más práctica en lo que se puede hacer. Dice uno de los principios, hermanos, de la hermenéutica, que el versículo se debe leer, el versículo se debe explicar y el versículo se debe aplicar. 3 reglas fundamentales, hermanos, que no se las inventó nadie, sino que en el mismo pasaje se dará la explicación. A raíz de esto, hermanos, vengo yo, como le digo, estoy un mes preparándome, leyendo esto, y he estado orando. Pero el día lunes, fíjese que me siento en el comedor y empiezo a escribir. Bueno, voy a comenzar con la introducción. Perdón, la introducción la había escrito hace 2 semanas. Y más o menos de esto quiero hablar. Bueno, más adelante vamos a ir agregando para a ver cómo lo desarrollo. Pero en lo que estoy escribiendo el cuerpo del sermón, hermanos, llevo ya los 2 primeros puntos. Y ¿sabe de qué me acuerdo en ese instante? Cuando justo voy a escribir el segundo punto, me acuerdo de esto, de que el pueblo debería prepararse por 3 días en santidad. Y aquí su siervo no había orado para comenzar a escribir. ¿Saben qué hice? Automáticamente cerré la Biblia, cerré mi computadora y me fui al cuarto a orar
por transgredir, hermanos, la santidad del Señor. ¿Cómo voy a traer, hermanos, el mensaje santo del Señor? ¿Cómo voy a leer el versículo? ¿Cómo lo voy a interpretar y cómo lo voy a aplicar si no está siendo aplicado a mi vida? ¿Ven cuán grave es la santidad del Señor, hermanos? Pero gracias a Dios, hermanos, que nos lleva a reconocer nuestra bajeza espiritual. Y ve entonces, una vez que el pueblo está preparado, y una vez que su siervo se ha preparado ya en oración para comenzar a escribir, Dios habla aún a su siervo y al pueblo en Éxodo 20. Y sigamos leyendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Dejémoslo hasta ahí. Yo soy Jehová tu Dios. Hermanos, este enunciado de Dios es la reafirmación de su identidad. ¿Y por qué de su identidad, hermanos? Es la identidad inmutable, la que nunca ha cambiado. Es la identidad con la que Dios se ha presentado desde un principio para con sus creyentes. Hermanos, que dice yo soy, conecta con las formas en que Dios se ha revelado. Y así se reveló a Abraham. Yo soy tu escudo, le dijo en Génesis 15:1. También en 15:7 le dice yo soy Jehová. A Moisés le dice en la zarza ardiendo en Éxodo 13:14, yo soy el que soy. Y le dirás al pueblo, yo soy, te envió. ¿Y sabe qué es el yo soy en hebreo? Es conocido como el tetragramatón, el YHWH, conocido como, si le ponemos vocales, Yahweh, Yahvé o Jehová, el nombre del Señor, que significa en hebreo yo soy. Hermanos, y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy. Yo soy se está presentando a nosotros como se presentó a Abraham, como se presentó a Moisés, pero sabe también cómo se presentó a los egipcios. Éxodo 14:18, mientras caía la columna del mar rojo sobre ellos, dijo Jehová a Moisés: y el pueblo egipcio conocerá que yo soy, ha traído venganza sobre mi pueblo. Yo soy, hermanos, presentándose delante de nosotros. Y yo soy, hermanos, es el que está hablando el día de hoy a través de nosotros. Este yo soy también se conecta en el Nuevo Testamento con Jesús declarando 7 veces yo soy en Juan. Y diciendo yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Esto confirma, hermanos, que Jesús es el mismo que habló también en el monte Sinaí como el que habló en el sermón del monte. Vio cuán importante es haber estudiado primero el sermón del monte, que era el Rey Dios, el Mesías prometido, el profeta y sumo sacerdote, hablándole a su pueblo. Los convocó a una reunión. Esa reunión era santa también, porque escucharían todos aquellos que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo para que estuvieran en su obra, hermanos. Y el día de hoy el Señor nos ha traído a su convocatoria santa para que escuchemos lo que yo soy quiere revelar a su pueblo. Dios se dio a conocer a su pueblo en el monte Sinaí, mostrando su nombre, mostrando su carácter único y divino, un carácter inmutable que nunca cambiará. Éxodo 20:5-6, si me permiten tocar estos pasajes para tener una mayor interpretación acerca del carácter, porque la ley moral, hermanos, no solo nos presentará los 10 mandamientos, sino nos dirá el carácter divino del Señor. Y dice Éxodo 25, adelantito si leemos, dice: porque yo soy, otra vez, porque yo soy Jehová tu Dios. Y mire quién es Dios: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ciertamente, hermanos, estos versículos nos arrojan que el carácter de Dios es fuerte,
es todopoderoso, es celoso, que no compartirá su gloria con nadie en el mundo, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, o sea que es un Dios de justicia, es un Dios justo. Dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero aparte de ser justo, hermanos, Él es fiel y misericordioso, porque dice, hago misericordia a millares, a los que me aman. Es un Dios de amor también, y guardan mis mandamientos. Es un Dios fiel, que lo que ha prometido lo cumplirá. Hermanos, esto sea que andemos bien o que andemos mal, el Señor ejercerá el poder de su ley. El que ande mal, hermanos, bajo la ley, será condenado. Pero el que ande en Cristo, hermanos, la ley no lo condenará, porque Cristo nos ha justificado. Ahora ve cómo se aplica la palabra del Señor. ¿Cómo podemos entender la ley moral? Y esta solo es una pincelada, hermanos. Hay mucha riqueza aquí. Si me permite continuar, entonces, vea qué excelente, hermanos, porque Éxodo 19:5, si se va. Y vea qué interesante y la importancia de estudiar la palabra sistemáticamente, hermanos. No es tocar el versículo y empezar a alegorizar. Es tocar el versículo y ver qué es lo que dice atrás y qué es lo que dice adelante para poder comprender. Vamos a Éxodo 19:5 y vea la promesa del Señor, el pacto mosaico aquí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿a qué tenemos que dar oído, hermanos? A la voz del Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, ¿somos nosotros hijos de Israel? Quiero que se haga esa pregunta. ¿Somos nosotros hijos de Israel? Pero será de la Israel étnica que somos hijos. Analice esa pregunta que le acabo de hacer. Más adelante la contestaremos. Piénselo, si somos hijos de la Israel étnica o de quién somos hijos entonces. El punto número 2, hermanos, la ley muestra cómo debe conducirse su pueblo. Antes de recibir la ley, Israel había vivido 400 años, hermanos. Y vea qué interesante, porque así comienza el libro de Éxodo, capítulo 1. 400 años pasaron después de Abraham. ¿Y sabe qué? 400 años después está cumpliendo parte del pacto. Ya está la generación, hermanos, de Isaac. Ya está la generación de Israel. Ya están las 12 tribus y entre ellos José, uno que está liderando como gobernante en Egipto. Hermanos, José llevó al pueblo de Israel a Egipto para poder alimentarse y poder subsistir. Y esta fue la promesa del Señor a Abraham. Y haré tu pueblo grande nación delante de todas las naciones. Este es el pacto perpetuo del Señor. Pero vean qué interesante, hermanos, porque José muere. Y más o menos pasan 300 años después de la muerte de José. 300 años donde el pueblo empieza a vivir, hermanos, y a multiplicarse. Y dice la palabra que por cada uno de los que entró con José, 70 se reproducieron por cada uno. Y de estos, hermanos, se reproducieron otros y otros. ¿Y saben qué? Llegó a ser una nación más grande que Egipto. A tal grado que se levantó un faraón, Amenatón II, diciendo: ciertamente el pueblo de Israel ha crecido en gran número. Es necesario que sometamos al pueblo, porque si éste se une a nuestros enemigos, nos derrocan. Y esa fue la hábil y astucia de este faraón, hermanos, para someter a Israel a esclavitud. Lógico, el Señor utiliza, hermanos, a estos hombres impíos para ejercer su plan de redención. Israel tenía que saber qué era la redención, qué era ser libertado. Pasa todo eso, hermanos. Israel es llevado en cautiverio. Faraón y el imperio cae sobre Israel.
Y todo su pueblo, hermanos, comienza entonces en estos 300 años a ser sometidos a esclavitud. ¿Y usted cree que el esclavo puede decidir sobre lo que va a pensar o sobre lo que va a creer? Al pueblo se le empieza a imputar, hermanos, la religión egipcia. Se le empieza a meter. Pasan 300 años, hermanos, y esto se vuelve normal para el pueblo. Y esto es lo que pasa cuando nos apartamos de las directrices del Señor. Vemos todo como normalidad. Ahora es normal ver estos movimientos que van en contra de la naturaleza establecida por el Señor. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y es normal ya esto. Es normal, hermanos, ahora decir que las aberraciones son algo natural. Son cosas con las que el hombre ha nacido. No, hermano, esa es la caída del hombre por su pecado y su maldad. La inclinación al pecado lo ha llevado a esto. La inclinación de Israel ante dioses ajenos lo llevó a experimentar, hermanos, un duro trato. Éxodo 22 vuelve a decir Jehová: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, recordándoles el Señor de dónde los ha sacado, hermanos. 300 años en esclavitud. Y yo, Jehová, yo soy, te he sacado de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, Dios dice esto a Israel para que recuerde que en su pacto Él prometió hacerlos una tierra numerosa, apartada para Él. Pero estaban gobernados por impíos. El Señor los aparta entonces y los lleva al desierto. ¿Para qué cree, hermano? Para con lo que inicié el sermón. Somos barros y debemos ser moldeados. Y únicamente, hermanos, el creyente será moldeado cuando pasa por el desierto. Cuando pasa por la prueba, la fe es probada y la fe es vivificada. Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser probado, hermanos, y ser probados en la tentación. Cristo mostró su deidad ahí, hermanos, diciéndole a Satanás: a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto lo dice Cristo, hermanos, presentándose como Dios delante de Satanás. Y no solo como Dios, sino como el Dios de Satanás. Vean esto. Y Dios hizo muchas señales, hermanos, al pueblo de Israel. Tantas señales que vemos para con los egipcios. Tantas pestes, mortandad. El ángel de la muerte pasó por ellos. El plan de redención grabado ahí: el que no mojare con sangre el dintel de las puertas con la sangre del cordero, el ángel de muerte pasará por aquellas puertas y morirán. Hermanos, le animo a que lea Éxodo. ¿Sabe quién es el ángel de la muerte? Es Jesús. Jesús es el ángel de la muerte. Y ya va a ver cómo se lo voy a aclarar más adelante. El ángel de la muerte lleva una escritura única en él. Ya lo vamos a ver más adelante. El Señor, aunque hizo muchas señales y milagros, tuvo que lidiar con un pueblo que continuamente murmuraba, continuamente se quejaba por las grandes maravillas del Señor. Así somos nosotros, hermano. Quiero traerle a coalición aquí. ¿Recuerda cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas? Si eres Cristo, el Hijo de Dios, llévame hacia ti. Y Pedro caminó porque puso su mirada en Cristo. Hermanos, una vez que despegó la mirada, ¿qué le pasó? Se hundió. Esto es lo que le pasa al pueblo de Dios si desvía la mirada de Cristo. Aún siendo justificados, hermanos, y siendo salvos, nos podemos, hermanos, desviar y perder el gozo de la salvación. Ojo, no la salvación, el gozo de la salvación. Y vivir en aflicción, hermanos, porque hemos olvidado la ley del Señor. Hemos olvidado sus estatutos. Y eso es lo que tuvo que vivir Israel en el desierto. Tantas señales que hizo el Señor, hermanos, y el pueblo quejando. Se quejó por temor a los egipcios. Éxodo 14, 11 al 14. Dios derrotó a los egipcios, hermanos. Se quejó por el agua amarga. ¿Sabe qué? Dios endulzó el agua. Éxodo 15, 24 al 27. El pueblo se quejó por la falta de alimento.
Bueno, Dios le dio maná y codornices para que comieran carne y pan. Y el pueblo aún así se quejó. El pueblo se quejó también por la falta de agua. Y Dios proveyó agua de la roca, el agua de vida, y la roca representa a Cristo. Y el pueblo bebió el agua de vida y aún así se quejó. Seguimos quejándonos, hermanos, por nuestra situación económica. Seguimos quejándonos de repente por alguna enfermedad, por estar trastocados, por algo tan mínimo, hermanos, sin ver en realidad la promesa que Dios tiene para con nosotros. Y recuerda lo que dijo el Señor a Moisés: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Este es el pacto del Señor. Si guardamos su palabra y sus estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro. Éxodo 19:5. Éxodo 15:26, hermanos, dice lo siguiente: después de convertir el agua amarga en agua dulce, el Señor da una promesa al pueblo de Israel después de quejarse aún, hermano. Y dice lo siguiente, conectando a Éxodo 19:5 también, nos dice ahora Éxodo 15:26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, viene la promesa, hermanos: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, esta promesa está vigente. Y aquel que se ha olvidado de los estatutos del Señor, las plagas de Egipto están llegando a su vida. Si usted ha sido observador, cuando leemos 1 Corintios 11 en la Santa Cena, dice que hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué cree? Por no haber tomado en cuenta la santidad del Señor, por no haber tomado en cuenta los estatutos del Señor, han participado de su pacto y lo han hecho de forma errónea, indignamente. Y por eso muchos padecen y otros ya duermen, ya están muertos, cumpliéndose, hermanos, esta promesa del Señor. Ahora, ¿cuán grave entonces es la ley moral de Dios? Y si nos ayuda a conducirnos, hermanos, ¿hacia qué nos conduce? Hacia la muerte. La ley moral que Dios reveló espera que su pueblo, hermanos, obedezca en reverencia para conducirse como real sacerdocio y nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para anunciar, hermanos, las buenas nuevas de salvación a aquellos que salieron de las tinieblas a luz admirable. Lo dice el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 2 de su primera carta, conectando con la promesa aquí en Éxodo 19. También se está cumpliendo eso, hermanos. Hemos sido llamados de la oscuridad a la luz admirable en Cristo Jesús para comunicar su santo evangelio. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? La ley nos conduce a una vida de santidad, consagrada a Dios. El andar en su ley nos llevará a la bienaventuranza, hermanos, de la tierra prometida. Jesús les dijo: hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre les está diciendo aquí en el Decálogo: si escuchan mi voz, los conduciré entonces a la tierra prometida. Si hicieren conforme a todos mis estatutos y los guardaren en su corazón, haré establecer mi pacto sobre ustedes. Sin embargo, hermanos, el corazón humano es rebelde y se inclina al pecado. Por esto, la ley también revela, hermanos, nuestra condición pecaminosa. La ley ha servido para forjar una moral a las naciones, aplicando justicia y castigo a todos aquellos que la transgreden. Para eso sirve también la ley moral de Dios, hermanos. Si no, usted vea entonces la jurisdicción de nuestros pueblos, de nuestras naciones de Centroamérica. Las naciones enteras, hermanos, están regidas bajo esta ley moral. Y muchas, hermanos, antes de ser escritas, el Señor las reveló al corazón del hombre.
Ese será otro sermón que más adelante veremos. Cómo Caín se dio cuenta de que haber matado a Abel era pecado. La ley no se había dado. ¿Y cómo se dio cuenta? Hermanos, es interesante esto. La ley nos conduce entonces, como el pueblo escogido del Señor, nos instruye acerca del carácter del Señor, cómo debemos presentarnos delante del Señor. Sabemos ahora quién es el Señor, un Dios inmutable, un Dios fiel que hará cumplir sus promesas. Y sobre todo, hermanos, conocemos la fidelidad de Dios, la justicia, la misericordia, el amor que Él tiene para con sus escogidos. Después de escuchar la ley, hermanos, el pueblo tembló de temor y pidió a Moisés que fuera él el mediador. Y acompáñenme a Éxodo 20, 18 al 20. Y dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y quizás ahí está la ilustración, hermano, y la ilustración se queda corta con lo que estaba viendo el pueblo. Y el sonido de la bocina escuchaba el pueblo y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Ahora sí van a oír a Moisés. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo se dio cuenta, hermanos, cuán grande es la santidad del Señor. Ni siquiera lo vieron, hermanos, solo vieron la columna de fuego. Y el pueblo ya temblaba. Solo vieron parte de la santidad del Señor. Imagínense Isaías, cuando le vio, ¿sabe qué dijo? Isaías 6, ay de mí, muerto estoy. ¿Y sabe por qué? No se había preparado como el pueblo. Pero el Señor quiso revelarse a Isaías. Pero Isaías conocía la ley. Ay de mí, muerto estoy. El Señor se ha revelado a mí y ha puesto carbón encendido en mi boca para publicar su ley. El pueblo pide un intermediario, hermanos, de vuelta a Moisés. Y el Señor escucha esta oración, esta petición del pueblo. Usted puede ver Deuteronomio, hermanos, también le animo a que vaya a leer. Y en Deuteronomio nos dice que cuando el pueblo dice esto, el Señor contesta diciendo: bien ha dicho el pueblo, porque ciertamente si me vuelvo a parecer a ellos morirán. Bien ha dicho el pueblo, pensaron sensatamente. Ahora Josué, hermanos, más adelante, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, hermanos, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto pasará, hermanos, únicamente para aquel que es guiado por la ley del Señor, por la palabra del Señor. De otra forma, hermanos, nada nos saldrá bien. Salmos 19, 9 al 11, lo leíamos hoy en la mañana. Dice el rey David: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con mi corazón he guardado, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La ley nos enseña, hermanos, nuestro pecado. La ley nos enseña a guardar nuestro corazón para no pecar en contra de la santidad del Señor. Eso nos arroja la ley moral de Dios. El tercer punto, hermanos, para ir aterrizando este mensaje, ir terminando y concluyendo. Hermanos, la ley a cabalidad nos muestra nuestro pecado. La ley, hermanos, he enseñado a los jóvenes y a mucha gente que he evangelizado, y le pregunto: ¿cómo está su condición el día de hoy delante del Señor? ¿Está a cuentas con Dios? Mucha gente en la calle me ha contestado: yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, yo estoy bien delante del Señor. Ok, le digo yo, entonces vámonos a la ley moral de Dios, le digo yo, vámonos a los 10 mandamientos. ¿Alguna vez usted ha codiciado algo que no es suyo? No, pues sí, fíjese. ¿Ha deseado entonces algo que no es suyo? Sí. ¿Ha tenido envidia alguna vez? Sí. ¿Usted ha guardado el día de reposo todos los días de su vida? No, yo ni asisto a la iglesia. Entonces déjeme decirle que usted es un detractor de la ley. Usted es un transgresor, no es una persona buena.
delante de Dios no está a cuentas con el Señor. La ley del Señor, hermanos, la ley moral, es el espejo para la vida del hombre y para que vea su condición moral delante de un Dios santo. Le animo a que lea los 10 mandamientos y se refleje en ese espejo. ¿Y cómo está su condición el día de hoy? ¿Ha fallado alguno de estos puntos, hermano? Dice Santiago que aquel que ha transgredido uno de los puntos de la ley se hace culpable por todos. Porque la ley se resume en amor a Dios y amor al prójimo. Si le hemos fallado al prójimo, le hemos fallado a la imagen de Dios. Y si le hemos fallado a Dios, justamente le hemos fallado al prójimo. En esto se resume la ley y los profetas, dijo Cristo. La ley dada, hermanos, en el Sinaí muestra el carácter santo de Dios y su voluntad para con su pueblo. Pero también expone nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente por nuestra propia naturaleza. Es por eso que el tercer punto, hermanos, de la ley moral de Dios nos señala nuestra necesidad de Cristo. No se puede aplicar la palabra del Señor, hermanos, sin mostrar al Redentor. Porque toda la palabra del Señor, hermanos, desde el inicio, ha sido el plan de redención para con la humanidad. Y el plan de redención, hermanos, la obra de redención recae en la persona de la segunda persona de la Trinidad, valga la redundancia, y este es el Hijo Cristo. El apóstol Pablo escribe, hermanos, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano se justificará por decir yo cumplo la ley a cabalidad, como los judaizantes. Hermanos, y los judaizantes no se desprenden, o no estamos nosotros alejados de este judaísmo. Del judaísmo, hermanos, se desprende también el cristianismo. Nada más que del judaísmo, hermanos, hay un mejor pacto. El pacto perfecto, un mejor pacto, y este es Cristo, el cual nos ha sellado con su sangre para pacto eterno con el Señor. Vea entonces, la ley, hermanos, actúa como un espejo que revela que somos pecadores y transgresores. Pero Dios no dejó a su pueblo sin esperanza, porque el pueblo murmuraba, hermanos. ¿Usted cree que dejó de murmurar el pueblo aquí? No, hombre. Siguió murmurando, diciendo que tenían frío y que allá en Egipto tenían abrigo y donde guardarse. Y el Señor les dijo, no les he provisto columna de fuego para que se guarden del frío y nube en el día para darles sombra y el sol no los queme. Hermanos, 40 años caminó Israel en rebeldía, conociendo la ley. 40 años siguió caminando en rebeldía. Y por eso, hermanos, solo una parte de ese pueblo fue el que entró a la tierra prometida. Más adelante en los sermones iremos viendo cómo el pueblo le falló y cómo Moisés quebró las tablas de la ley, porque el pueblo se inclinó a dioses ajenos. Después del decálogo del Señor, hermanos, el pueblo se inclinó a dioses ajenos. Murmuró porque Moisés se había perdido en la columna de fuego. Ciertamente Moisés murió. 40 días después, a lo mejor ya está hiede. Y le dijeron a Aarón el sacerdote, haznos ahora un nuevo Dios, al cual podamos adorar. Moisés bajó, hermanos, quebró las tablas de la ley y dijo, el que está con Jehová, que se venga a un lado conmigo, y los que no, que se queden allá con el becerro. Solo la tribu de Leví se fue con Moisés. ¿Y sabe qué dijo Moisés a la tribu de Leví? Saquen sus espadas y maten a sus hermanos. Y gran mortandad llegó al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Volvamos entonces a Éxodo 15, al pacto del Señor. Acuérdate de mi pacto, de mi ley, y si no lo guardares, las pestes de Egipto enviaré a ti. Ya está cumpliendo, hermanos, la promesa del Señor aquí, despuesito de dar la ley. Pero, hermanos, la ley nos lleva a Cristo. Dios envía el ángel de Jehová. Cuando usted escuche la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, hermanos, es la figura de Cristo. Es una tipología de Cristo. Es una cristología mostrada ahí. Porque ¿qué hizo el ángel de la muerte con aquellos que tenían la mancha de la sangre? El sello del Espíritu Santo. Pasar por alto y no ser condenados bajo la ley del Señor.
Y eso lo hace Cristo en nosotros, hermanos. Hemos sido manchados por la sangre de Cristo y por el sacrificio de Cristo. Hemos sido justificados, hermanos. Y Dios ha provisto la fe, la misma que trajo a Abraham, para ser contado por justo delante de los pecadores. Y somos hijos entonces de Israel, de Abraham. No por la Israel étnica, sino por el pacto de la fe, hermanos. Por haber creído en la fe hemos sido contados como justos. Ahora, y esto no es por obras para que nadie se gloríe, esto es por pura gracia de Dios. Nunca, hermanos, el pueblo de Israel estuvo sometido solo bajo la ley. Siempre estuvo en el pacto de gracia. Desde Génesis 3. Enviaré de ti una simiente, y la serpiente le herirá en el calcañal, pero le herirá en la cabeza con herida de muerte. La promesa que vendría Cristo a libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado. No es la esclavitud de Egipto, hermanos, la esclavitud del pecado. A eso ha venido Cristo a nuestras vidas. Éxodo 23:20, hermanos, quiero que vea esto que sí me sorprendió a mí. Y esto es lo que me anima a presentar el mensaje de Dios para con nosotros el día de hoy, y cómo se conectará, hermanos, con la revelación del Nuevo Testamento. Génesis 23:20 al 21, ya vamos terminando. Y dice así: he aquí yo envío mi ángel, dice el Señor, delante de ti para que te guarde en el camino. ¿Cuál camino? El camino que lleva a la tierra prometida. Ahora, ¿usted cree? Esta es una promesa, hermano. ¿Usted cree que este camino era el camino a Canaán? Hermanos, este es el camino a la vida eterna, no a la Israel étnica. Esa ya recibió su recompensa. Pero falta la recompensa eterna del Señor, hermanos. Y dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El lugar que el Señor ha preparado, la morada eterna. Guárdate delante de Él, delante del ángel, hermanos, debemos de guardarnos. ¿Cómo dijo Jehová antes? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que no compartiré mi gloria con nadie. ¿Y cómo tenemos que guardarnos entonces delante de este ángel? Vea por qué. Y oye su voz, y no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Hermanos, ¿acaso hay un ángel que pueda perdonar la rebelión del hombre? ¿Puede acaso un ángel hacer esto? No, hermanos. ¿Y de qué ángel se está hablando aquí? Vea, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está escrito en Él. ¿Y qué nombre está escrito en Él, hermanos? YHWH, yo soy. Isaías lo revela como Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ve la revelación de la palabra del Señor, hermanos. Hay muchas religiones, hermanos, que desconectan. Y cuando hablo de religiones, hermanos, son herejes que desconectan. Y ahora solo están, dice ellos, en el nuevo pacto. Y dejan por fuera entonces el Antiguo Testamento. Las riquezas del Antiguo Testamento, hermanos, las grandes maravillas, apuntan a Cristo, hermanos. Y nos lleva a glorificar ahora el nombre del Señor a nosotros. Y ahora la obra redentora de Cristo ha hecho en nosotros ser nuevas criaturas. Y poder confesar que somos hechura suya, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio y nación santa, hermanos. Somos el especial tesoro del Señor. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo con I griega. Ayo, hermano, quiere decir instructor, maestro. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley moral sirve para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este ángel del Señor, hermanos, el que lleva el nombre de Dios, esta manifestación se dio, hermanos, en Cristo, para guiarnos como pueblo a su tierra prometida. Cristo dijo a sus discípulos: hermanos, es necesario que yo me vaya, pero enviaré al Consolador, el cual afirmará en ustedes todas las palabras que yo os he dicho. El día de hoy, hermanos, tenemos al Consolador, al Espíritu de Cristo con nosotros, guiándonos hacia la tierra prometida en santificación. El Espíritu Santo es el que nos prepara, hermanos, es el que nos convoca a la reunión santa. Él es el que nos santifica, hermanos. Estamos en la obra de la regeneración ahorita, en la obra de santificación.
Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Este pasaje, hermanos, conecta el rol de Cristo con nuestro guía y Salvador, que nos conduce en obediencia y nos introduce en la verdadera tierra prometida, la comunión eterna con Dios. El ángel, hermanos, tiene la autoridad para perdonar pecados porque es Cristo, atributo único del Señor. El ángel de Dios está en él, mostrando su divinidad, o el nombre del Señor está en él para mostrar su divinidad. Este ángel es enviado para proteger y guiar al pueblo, como Cristo guía y protege a la iglesia. Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento en la ley. Mateo 5:17 en adelante dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y usted puede leer que aquellos que son cumplidores de la ley, estos son galardonadores, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ya no está sobre nosotros de ninguna manera, hermanos. La ley está como estándar en santidad para presentarnos delante de Dios. ¿La ley está para el creyente? Claro que sí, porque ahora el creyente puede conducirse bajo la ley en Cristo Jesús. El que no es creyente está siempre también bajo la ley, pero para condenación eterna. Con esto termino, hermanos. Dije yo, en todo este sermón no he hecho ninguna cita referente a algún escritor, a algún pensamiento de algún erudito, de algún pastor. Y me acuerdo que el pastor César me dice en una reunión que tuvimos pastoral, cuando nos toquemos la porción de los 10 mandamientos, acordémonos de las confesiones de fe reformada que han dejado los reformadores en el pasado, para que la palabra de Dios pudiera ser interpretada de acuerdo a la luz que arroja la misma escritura. Y la confesión de fe de Westminster, hermanos, dice esto, y para sorpresa mía, hermanos, es la última cita que tengo en el sermón. Y vea cómo es el Señor de maravilloso. La confesión de fe resume los 3 puntos que hemos aprendido el día de hoy. Y dice así la confesión de fe de Westminster en el capítulo 19, sección 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por ella, sin embargo, es de gran utilidad para que ellos, como también otros, en cuanto a la ley, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios y su deber, les dirige y les obliga a caminar de acuerdo con ella, descubriéndole también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza y de sus corazones y de sus vidas. De manera que, examinándose mediante la ley, lleguen a una más completa convicción de humillación y aborrecimiento debido a sus pecados, junto con una visión más clara de la necesidad que tiene el creyente de Cristo y de la perfección de su obediencia. Esto dice la confesión de fe de Westminster, hermano. Esto escribieron los reformadores, hermanos, como conclusión a la ley moral del Señor. La confesión de fe de Westminster, hermanos, no es más que la palabra de Dios. En ningún momento osaron estos escribir esta serie de directrices para la iglesia para que fueran suplantadas por la palabra del Señor. Pero ciertamente la confesión de fe de Westminster arroja a claridad el extracto de la palabra del Señor.